440. Miastenia grave y otras enfermedades de la sinapsis neuromuscular. La miastenia grave es un trastorno de las uniones neuromusculares caracterizado por debilidad y fatiga fácil de músculo estriado. El defecto fundamental es la disminución en el número de receptores de acetilcolina activos en las uniones neuromusculares, a causa de un ataque autoinmunitario mediado por anticuerpos. El tratamiento con que se cuenta hoy en día contra la enfermedad es muy eficaz, aunque todavía no se ha encontrado una cura específica. Fisiopatología. En la unión neuromuscular, figura 440, 1, video 440, 1, la acetilcolina se sintetiza en la terminación nerviosa motora y se almacena en vesículas. ¿Cuántos? Cuando un potencial de acción desciende por un nervio motor y alcanza su terminación, se libera acetilcolina, de 150 a 200 vesículas y se combina con sus receptores que están apiñados densamente en los picos de los pliegues posinápticos. El receptor de acetilcolina está formado por 5 subunidades, 2 alfa, 1 beta, 1 delta, y 1 gamma o epsilon, dispuestas alrededor de un poro central. Cuando la acetilcolina se combina con los sitios de unión en las subunidades alfa del receptor, se abre el conducto en dicho receptor que permite la penetración rápida de cationes, de manera predominante sodio, lo cual despolariza la región de la placa terminal en la fibra muscular. Si la despolarización es lo suficientemente grande, surge un potencial de acción que se propaga en toda la fibra muscular e induce su contracción. El proceso anterior termina con rapidez por intervención de la hidrólisis de la acetilcolina, por parte de la acetilcolina esterasa, presente dentro de los pliegues sinápticos, y por la difusión de la acetilcolina fuera del receptor. En la miastenia grave, el defecto fundamental es la disminución en el número de receptor de acetilcolina activos en la porción posináptica de la membrana muscular. Además, los pliegues posinápticos están aplanados o simplificados, cambios que originan que la transmisión neuromuscular sea menos eficiente. Por tal motivo, a pesar de que se libera normalmente acetilcolina, genera pequeños potenciales de placa motora que no alcanzan a inducir potenciales de acción musculares. La ineficacia de la transmisión en muchas uniones neuromusculares culmina en debilidad de la contracción muscular. La cantidad de acetilcolina liberada en cada impulso disminuye por lo general cuando se repite la actividad, fenómeno llamado debilitamiento presináptico. En el enfermo miasténico, la menor eficiencia de la transmisión neuromuscular, en combinación con el debilitamiento normal, hace que se activen cada vez menos fibras musculares por acción de impulsos nerviosos sucesivos y se intensifique la debilidad, es decir, se presenta la fatiga miasténica. El mecanismo mencionado también explica la reacción cada vez menor a los estímulos nerviosos repetitivos que se detecta en los métodos electrodiagnósticos. Las anomalías neuromusculares en la miastenia grave son inducidas por una respuesta autoinmunitaria mediada por anticuerpos específicos contra receptor de acetilcolina. Estos anticuerpos reducen el número de los receptores que están activos en las uniones neuromusculares, por medio de 3 mecanismos diferentes. 1. Recambio acelerado de los receptor de acetilcolina por mecanismos que comprenden los enlaces cruzados y la endocitosis rápida de los receptores. 2. Daño de la membrana muscular posináptica por parte del anticuerpo, junto con la acción del complemento. Y 3. Bloqueo del sitio activo del receptor acetilcolínico, es decir, el sitio que por lo general se une con la acetilcolina. La respuesta inmunitaria contra la sinasa mioespecífica, proteína que participa en el agrupamiento de los receptores en las uniones neuromusculares, también puede ocasionar miastenia grave. En experimentos se ha demostrado disminución en el número de receptor de acetilcolina. El anticuerpo antisinasa mioespecífica se encuentra en casi 10% de los pacientes, cerca del 40% de los pacientes negativos para anticuerpos contra receptor de acetilcolina, mientras que 1 a 3% tiene anticuerpos contra otra proteína en la unión neuromuscular, la proteína 4 relacionada con el receptor para lipoproteína de baja densidad, que también es importante para la agrupación de receptor de acetilcolina. Los anticuerpos nocivos son inmunoglobulina G y dependen de los linfocitos T. De ese modo, las estrategias inmunoterapéuticas orientadas contra los linfocitos B productores de anticuerpos o de linfocitos T colaboradores, son eficaces en esta enfermedad mediada por anticuerpos.
No se conoce en detalle la forma en que comienza la respuesta autoinmunitaria y se perpetúa en la miastenia grave, pero al parecer en tal fenómeno interviene el timo. Dicha glándula es anormal en alrededor de 75% de los pacientes con miastenia grave y anticuerpos positivos contra receptor de acetilcolina. En cerca de 65%, dicho órgano presenta hiperplasia, con la presencia de centros germinales activos detectados por medio de histología, a pesar de que el timo hiperplásico no está obligadamente agrandado. El 10% adicional de los pacientes tiene tumores tímicos, timomas. Las células mioides dentro del timo que tienen en su superficie receptor de acetilcolina pueden ser la fuente de autoantígenos e inducir la reacción autoinmunitaria dentro de la glándula mencionada. Manifestaciones clínicas. La miastenia grave tiene una prevalencia de hasta 200 casos en 100.000 personas. Afecta a personas de todos los grupos de edad, pero su incidencia máxima se observa en mujeres entre los 20 y 39 años, y en los varones entre los 50 y los 69 años. De forma general, la frecuencia de ataque es mayor en mujeres que en varones, con una proporción de 3:2, en promedio. Las manifestaciones cardinales son debilidad y fatiga fácil de los músculos. La debilidad se intensifica con el uso repetido, fatiga, en las horas finales del día y puede mejorar después del reposo o el sueño. La evolución de la miastenia grave suele ser variable. Se observan a veces exacerbaciones y remisiones particularmente en los primeros años después de haber comenzado la enfermedad. Las infecciones o trastornos sistémicos sin relación alguna con el trastorno pueden ocasionar mayor debilidad miasténica y desencadenar una crisis ve hacia adelante. La debilidad muscular sigue una distribución característica. Los músculos craneales, en particular los párpados y los músculos extraoculares, de manera típica son los más afectados en los comienzos de la enfermedad. Manifestaciones iniciales comunes son la diplopía y la tosis. La debilidad facial ocasiona una expresión de refunfuño cuando el paciente intenta sonreír. La debilidad al mascar se advierte más después de intentos prolongados, como sería al masticar un trozo de carne. El habla puede tener un timbre nasal, por la debilidad del paladar blando y una característica disártrica apagada, por debilidad de la lengua. También puede haber dificultad en la deglución como consecuencia de la debilidad del paladar blando, la lengua o la faringe, lo cual ocasiona reflujo nasal o broncoaspiración de líquidos o alimentos. La debilidad vulvar es notable, especialmente en la forma de la miastenia con positividad de anticuerpos sin asa mioespecífica. En alrededor de 85% de los enfermos la debilidad se generaliza y también afecta a los músculos de extremidades. Si la debilidad se circunscribe durante 3 años a los músculos extraoculares es posible que no se generalice y se califica a estos pacientes como con miastenia grave ocular. La debilidad de extremidades en el caso de la miastenia grave suele ser proximal y a veces es asimétrica. A pesar de la debilidad muscular, no desaparecen los reflejos tendinosos profundos. Si aparece debilidad ventilatoria, el paciente presentaría una crisis, que hace necesario el auxilio ventilatorio. Diagnóstico y valoración inicial cuadro 440-1. El diagnóstico se sospecha con base en la debilidad y la fatiga en la distribución típica mencionada, sin arreflexia ni disminución de la sensibilidad o de otras funciones neurológicas. El diagnóstico sospechado debe confirmarse siempre antes de emprender el tratamiento definitivo, situación esencial porque 1. Otros trastornos tratables se asemejan de forma extraordinaria a la miastenia grave y 2. El tratamiento de miastenia grave puede incluir la cirugía y el uso prolongado de fármacos que pueden tener efectos secundarios potenciales. Prueba de la bolsa de hielo. Si un paciente tiene tosis, la aplicación de una bolsa de hielo sobre el ojo afectado a menudo induce una mejoría, si la tosis se debe a un defecto en la unión neuromuscular. Se cree que esto se debe a un menor agotamiento de los cuantos del receptor de acetilcolina con el frío y menor actividad de acetilcolina esterasa en la unión neuromuscular. Es una prueba rápida y sencilla de hacer en la clínica o a pie de cama en un paciente hospitalizado. Anticuerpos relacionados con miastenia grave.
Como ya se destacó, los anticuerpos contra receptores de acetilcolina se detectan en el suero del 85% de todos los enfermos miasténicos, pero solo en alrededor de la mitad de los sujetos con debilidad circunscrita a los músculos extraoculares. La presencia de anticuerpos contra receptores de acetilcolina prácticamente confirma el diagnóstico de la enfermedad, pero una prueba negativa no la descarta. La concentración medida de los anticuerpos contra receptores de acetilcolina no guarda relación exacta con la intensidad de la miastenia grave en diferentes pacientes. Se ha observado que los anticuerpos contra sinasa mioespecífica se desarrollan en cerca de 40% de los pacientes sin anticuerpos contra receptores de acetilcolina y que tienen miastenia grave generalizada. Los anticuerpos contra sinasa mioespecífica rara vez se presentan en individuos que tienen anticuerpos contra receptores de acetilcolina o en la enfermedad, circunscrita a los músculos extraoculares. Estos anticuerpos pueden interferir con la aglomeración de receptor de acetilcolina en las uniones neuromusculares. Es probable que un pequeño porcentaje de los pacientes con miastenia grave sin anticuerpos para receptor de acetilcolina o sinasa mioespecífica tenga anticuerpos contra proteína 4 relacionada con receptor para lipoproteína de baja densidad. Por último, en fecha reciente se encontraron anticuerpos contra agrina en algunos pacientes con miastenia grave. La agrina es una proteína derivada de los nervios motores que en condiciones normales se une con proteína 4 relacionada con receptor para lipoproteína de baja densidad y, por tanto, también interfiere con la aglomeración de receptor de acetilcolina en las uniones neuromusculares. Además, existen anticuerpos contra la titina y otros componentes del músculo estriado en cerca de 30% de los sujetos con miastenia sin timoma, en 24% de los pacientes con timoma sin miastenia y en 70-80% de aquellos con ambos. Además, los anticuerpos contra receptores de netrina 1 y proteína similar a la contactina 2 a menudo coexisten y se encuentran en pacientes con timoma que tienen miastenia grave y neuromiotonía o síndrome de Morvan. Estudios electrodiagnósticos. La estimulación repetida de nervios puede aportar datos diagnósticos útiles en la miastenia grave. De 6 a 12 horas antes de practicar los métodos, se interrumpe el consumo de cualquier fármaco antiacetilcolinesterasa. Es mejor estudiar los músculos débiles o los grupos proximales. Los choques eléctricos se aplican con un ritmo de 2 a 3 por segundo a los nervios apropiados y se registran los potenciales de acción muscular. En personas normales, la amplitud de los potenciales de acción musculares evocados no cambia en más de 10% con estos ritmos de estimulación. Sin embargo, en enfermos de miastenia se advierte una disminución rápida mayor de 10% en la amplitud de las respuestas provocadas. Método con anticolinesterácicos. En la miastenia grave los fármacos que inhiben la enzima acetilcolinesterasa permiten a la acetilcolina interactuar repetidas veces con el escaso número de sus receptores, y con ello mejora la fuerza muscular. El edrofonio es el fármaco más utilizado para tales métodos diagnósticos porque su acción comienza a los 30 segundos y dura en promedio 5 minutos. El médico debe escoger un punto final objetivo para valorar el efecto del edrofonio, como la debilidad de los músculos extraoculares, las deficiencias del habla y el tiempo que necesita el paciente para conservar los brazos en abducción hacia adelante. Se aplica una dosis intravenoso inicial de 2 miligramos de edrofonio. Si se advierte mejoría neta se considera que la prueba es positiva y se da por terminada. Si no surge cambio alguno se aplican 8 miligramos adicionales por vía intravenoso. La dosis se administra en 2 partes, porque algunos pacientes reaccionan al edrofonio con efectos secundarios como náusea, diarrea, cialorrea, fasciculaciones, y en contadas ocasiones, síntomas intensos de síncope o bradicardia. Es importante extraer 0,6 miligramos de atropina en una jeringa y tenerla lista para administración intravenoso en caso de que los síntomas sean más molestos. Ahora, la prueba de edrofonio se reserva para pacientes con hallazgos clínicos sugestivos de miastenia grave, pero con resultados negativos en pruebas de anticuerpos, electrodiagnósticas o con bolsa de hielo. En pacientes ocasionales con otros trastornos neurológicos se obtienen resultados positivos falsos, como el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, capítulo 429, o en personas que reaccionan a placebo.
También se observan a veces resultados negativos falsos o equívocos. Pruebas de función pulmonar. Capítulo 278, la medición de la función ventilatoria es valiosa por la frecuencia y gravedad del daño respiratorio en los pacientes miasténicos. Diagnóstico diferencial. Entre las entidades patológicas que ocasionan debilidad en los músculos craneales, los somáticos, o en los de ambos tipos, están los síndromes miasténicos congénitos no autoinmunitarios, la miastenia farmacoinducida, el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, la neurastenia, el hipertiroidismo, enfermedad de Graves, botulismo, lesiones intracraneales voluminosas, distrofia bucofaringea y miopatía mitocondrial, síndrome de Kearns-Sayre, oftalmoplegia externa progresiva. El tratamiento con penicilamina, usado para esclerodermia o artritis reumatoide, y los inhibidores del punto de verificación para cáncer también pueden causar miastenia grave autoinmunitaria. Los antibióticos aminoglucósidos o la procainamida exacerban la debilidad en los enfermos miasténicos. Dosis muy grandes pueden originar debilidad neuromuscular en personas sanas. Los síndromes miasténicos congénitos comprenden un grupo heterogéneo de trastornos de la unión neuromuscular que no son autoinmunitarios sino más bien provienen de mutaciones genéticas, y en los que puede haber afectación prácticamente de cualquier componente de la unión neuromuscular. Se han identificado alteraciones en la función de la terminación nerviosa presináptica, en las diversas subunidades de receptor de acetilcolina, acetilcolinesterasa, o en las otras moléculas participantes en el desarrollo o mantenimiento de la placa terminal, en las distintas formas de síndrome miasténico congénito. Estos trastornos comparten muchas de las manifestaciones clínicas de la miastenia grave autoinmunitaria, incluidas la debilidad y la tendencia a la fatiga de los músculos esqueléticos, en algunos casos con compromiso de los músculos extraoculares y de los párpados, similar a la distribución de la miastenia grave autoinmunitaria. Debe sospecharse síndrome miasténico congénito cuando los síntomas de miastenia inicien en la lactancia o infancia, aunque pueden presentarse en el adulto joven. Como en la miastenia grave autoinmunitaria adquirida, la estimulación nerviosa repetida se relaciona con una respuesta descendente. Algunas formas, por ejemplo, deficiencia de acetilcolinesterasa, síndrome de canal abierto prolongado, tienen como rasgo las posdescargas que no se ven en la miastenia grave. Un indicio adicional es la ausencia de anticuerpos contra receptor de acetilcolina y sinasa mioespecífica, aunque estos no se encuentran en cerca de 10% de los pacientes con miastenia grave generalizada, llamada miastenia grave doble seronegativa. Se calcula que la prevalencia de síndrome miasténico congénito es cerca de 3,8 por 100.000. Los defectos genéticos más frecuentes ocurren en la subunidad epsilon del receptor de acetilcolina, lo que representa cerca de 50% de los casos de síndrome miasténico congénito, y en conjunto, las mutaciones en los genes que codifican la rapsina, COLQ, DOK7, agrina y GFPT representan cerca de 40%. En la mayoría de las formas hereditarias recesivas de síndrome miasténico congénito, las mutaciones son heteroalélicas, o sea, existen distintas mutaciones que afectan a cada uno de los dos alelos. Las manifestaciones de las formas más frecuentes de síndrome miasténico congénito se resumen en el cuadro 440-2. Es necesario el análisis molecular para la aclaración precisa del defecto. Esto puede ser una guía para el tratamiento y la asesoría genética. Algunas formas de síndrome miasténico congénito mejoran con inhibidores de acetilcolinesterasa, mientras que otras, por ejemplo, síndrome de canal lento, deficiencia de acetilcolinesterasa, síndrome miasténico congénito relacionado con DOK7, en realidad se agravan. La fluoxetina y la quinidina pueden ser útiles en el síndrome de canal lento, y el albuterol para mutaciones que afectan la acetilcolinesterasa, DOK7, rapsina y agrina. Además, la efedrina y la 3,4-diaminopiridina pueden ser provechosas en algunas formas de síndrome miasténico congénito. El síndrome miasténico de Lambert-Eaton es un trastorno presináptico de la unión neuromuscular que origina debilidad similar a la que es propia de miastenia grave. Los músculos proximales de extremidades pélvicas son los más afectados, pero puede haber ataque de otros también.
Los signos de pares craneales que incluyen ptosis de los párpados y diplopía, se identifican incluso en 70% de los pacientes y se asemejan a algunas manifestaciones de miastenia grave. Sin embargo, los dos trastornos se pueden diferenciar con facilidad porque los individuos con síndrome miasténico de Lambert-Eaton muestran hiporreflexia o arreflexia y también cambios del sistema autónomo como xerostomía e impotencia. La estimulación nerviosa origina una respuesta inicial de baja amplitud, y con ritmos pequeños de estimulación repetitiva, 2 a 3 hercios, surgen respuestas cada vez menores, similares a las de miastenia grave. Sin embargo, con ritmos mayores, 20 a 50 hercios, o después de ejercicio se producen respuestas cada vez mayores. El síndrome miasténico de Lambert-Eaton se origina por autoanticuerpos dirigidos contra los conductos del calcio de tipo P/Q en las terminaciones nerviosas motoras, que se detectan en cerca de 85% de los pacientes de síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Los anticuerpos mencionados entorpecen la liberación de acetilcolina desde las terminaciones nerviosas. En adultos jóvenes, sobre todo en mujeres, el síndrome miasténico de Lambert-Eaton no se relaciona con un cáncer subyacente. Sin embargo, en adultos mayores, este síndrome casi siempre se relaciona con tumores malignos, más a menudo cáncer pulmonar microcítico. Las células tumorales pueden expresar conductos del calcio que estimulan la respuesta autoinmunitaria. El tratamiento de síndrome miasténico de Lambert-Eaton comprende plasmaféresis e inmunodepresión, al igual que se hace contra miastenia grave. Para combatir los síntomas pueden ser útiles la 3,4-diaminopiridina y la piridostigmina. La primera actúa al bloquear los conductos del potasio, con lo cual surge despolarización duradera de las terminaciones nerviosas motoras, situación que intensifica la liberación de acetilcolina. La piridostigmina prolonga la acción de acetilcolina y ello permite las interacciones repetidas con los receptores de dicho neurotransmisor. El botulismo, capítulo 148, se produce por las potentes toxinas bacterianas producidas por cualesquiera de las 8 cepas de Clostridium botulinum. Por mecanismos enzimáticos, las toxinas degradan proteínas específicas que son esenciales para la liberación de acetilcolina desde las terminaciones nerviosas motoras, con lo cual interfieren en la transmisión neuromuscular. Muy a menudo, el botulismo es causado por la ingestión de alimentos mal preparados que contienen la toxina. En contadas ocasiones, en las heridas pueden germinar las esporas de Clostridium botulinum de distribución muy amplia. En lactantes, las esporas pueden germinar en el tubo digestivo y liberar toxina, lo cual ocasionará debilidad muscular. El cuadro inicial es de debilidad de músculos lumbares, similar a la de la miastenia, diplopía, disartria o disfagia, y la desaparición de síntomas y signos sensitivos. La debilidad puede generalizarse y abarcar las extremidades e incluso culminar en insuficiencia respiratoria. En los comienzos se conservan los reflejos, pero pueden disminuir conforme evoluciona la enfermedad. Las funciones psíquicas son normales. Entre los signos del sistema autónomo están hileo paralítico, estreñimiento, retención urinaria, midriasis o poca reactividad pupilar y xerostomía. Demostrar la presencia sérica de la toxina por bioanálisis es un hecho definitivo, pero para obtener los resultados se necesita que transcurra algún tiempo para que se completen, y pueden ser negativos. Los estudios de estimulación nerviosa indican signos de bloqueo neuromuscular presináptico con disminución de los potenciales de acción muscular compuestos cuya amplitud aumenta después de la estimulación repetitiva de alta frecuencia. El tratamiento incluye soporte ventilatorio, medidas de apoyo intensivas intrahospitalarias, como nutrición, profilaxis contra trombosis venosa profunda, según se necesiten. La antitoxina se administrará lo antes posible para ser eficaz y puede obtenerse a través de los Centros de Control y Prevención americanos. Se cuenta con una vacuna preventiva para quienes trabajan en laboratorios u otras personas que están expuestas con frecuencia a las toxinas. La neurastenia es el término histórico que se daba a un síndrome de fatiga similar a la miastenia, sin un fundamento orgánico. El cuadro inicial en tales casos puede incluir síntomas subjetivos de debilidad y fatiga, pero los estudios en músculos por lo común indican la presencia de una debilidad después de un hecho consumado que es característico de trastornos no orgánicos.
El señalamiento de fatiga en dichos pacientes denota cansancio o apatía y no disminución de la potencia muscular con esfuerzos repetidos. El hipertiroidismo se diagnostica con facilidad o se descarta por estudios de función tiroidea que deben realizarse de manera sistemática en quien se sospecha la presencia de miastenia grave. Las irregularidades de la función tiroidea, hipertiroidismo o hipotiroidismo, pueden intensificar la debilidad de origen miasténico. La diplopía que se asemeja a la de la miastenia grave en ocasiones proviene de una masa intracraneal patológica que comprime los nervios que llegan a los músculos extraoculares, como el meningioma del borde esfenoideo, pero por medio de imágenes por resonancia magnética de la cabeza y las órbitas suele identificarse la lesión. La oftalmoplegia externa progresiva es un trastorno raro que ocasiona debilidad de los músculos extraoculares y se puede acompañar de debilidad de los músculos proximales de las extremidades y otras manifestaciones de orden general. Muchos sujetos con este trastorno tienen alteraciones de la mitocondria que se pueden detectar en la biopsia de músculo, capítulo 441. Búsqueda de cuadros intercurrentes. Cuadro 443. Las personas con miastenia muestran una mayor incidencia de tener otros trastornos coexistentes. Como ya se mencionó, en alrededor del 75% de los pacientes con anticuerpos contra receptor de acetilcolina se advierten anomalías del timo. Los cambios neoplásicos, timoma, pueden originar agrandamiento de dicha glándula, detectada por tomografía computarizada en el mediastino anterior. Por lo general, se identifica la sombra tímica en tomografía en los adultos jóvenes, pero el agrandamiento del timo en personas mayores de 40 años debe despertar la fuerte sospecha de un timoma. El hipertiroidismo se desarrolla en 3 a 8% de sujetos y puede agravar la debilidad de origen miasténico. Habrá que practicar las pruebas de función tiroidea en todo paciente en quien se sospeche miastenia grave. Otros trastornos autoinmunitarios, por lo general lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide, pueden coexistir con la miastenia grave. También puede relacionarse con neuromielitis óptica, neuromiotonía, síndrome de Morvan, encefalitis, insomnio, confusión, alucinaciones, disfunción autonómica y neuromiotonía, enfermedad muscular con ondulaciones, miositis/miocarditis granulomatosa y polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. La infección de cualquier tipo exacerba la miastenia grave y hay que identificarla con gran cuidado. Ante los efectos secundarios de los glucocorticoides y otros fármacos inmunodepresores utilizados en el tratamiento de miastenia grave, habrá que emprender una investigación médica minuciosa en que se busquen de manera específica manifestaciones de infección crónica o latente, como tuberculosis o hepatitis, hipertensión, diabetes, nefropatía y glaucoma. Tratamiento. Miastenia grave. El pronóstico ha mejorado de forma notable como consecuencia de los progresos en el tratamiento. Es posible que casi todos los pacientes miasténicos recuperen una vida productiva con el tratamiento apropiado. Los recursos más útiles contra miastenia grave incluyen anticolinesterásicos, inmunodepresores, timectomía y plasmaféresis o administración de concentrado inmunoglobulínico intravenoso, figura 442. Anticolinesterásicos. Con este tipo de fármacos se puede obtener una mejora parcial, cuando menos, en muchas personas con miastenia, pero solo en unas cuantas la mejora es completa. Los pacientes con miastenia grave anticinasa mioespecífica casi siempre se benefician menos con los fármacos anticolinesterásicos que aquellos con anticuerpos contra receptor de acetilcolina e incluso pueden empeorar. La piridostigmina es el fármaco anticolinesterásico más usado y se inicia en dosis de 30 a 60 miligramos 3 o 4 veces al día. Su acción después de administrada de manera oral comienza en término de 15 a 30 minutos y dura 3 a 4 horas, aunque son variables las respuestas individuales. La frecuencia y la dosis deben adaptarse a las necesidades de cada persona durante todo el día. Por ejemplo, los pacientes con debilidad para la masticación y la deglución pueden beneficiarse de la ingestión del fármaco antes de las comidas, para que la potencia máxima muscular coincida con los horarios de consumir alimentos. En ocasiones, la piridostigmina de acción prolongada puede ser útil para que el paciente duerma de manera adecuada en la noche, pero no se utilizará en horarios diurnos, por su absorción variable.
La dosis máxima útil de piridostigmina rara vez es mayor de 300 miligramos diarios. Las dosis excesivas de este anticolinesterásico pueden intensificar la debilidad y generar otros efectos secundarios. En algunos pacientes, los efectos secundarios muscarínicos, diarrea, cólicos abdominales, cialorrea, náusea, pueden limitar la dosis tolerada. La atropina barra difenoxilato o loperamida son útiles en el tratamiento de los síntomas del tubo digestivo. Timectomía. En este apartado hay que diferenciar dos aspectos diferentes. 1. La extirpación quirúrgica de un timoma y 2. La timectomía como tratamiento de la miastenia grave. La primera es necesaria ante la posibilidad de propagación local del tumor, aunque muchas de estas neoplasias son histológicamente benignas. Hasta hace poco persistía el debate sobre la función de la timectomía en la miastenia grave sin timoma, pero un extenso estudio internacional reciente de timectomía transesternal ampliada en la miastenia grave generalizada positiva para anticuerpos contra receptor de acetilcolina sin timoma demostró que los participantes que se sometieron a timectomía tuvieron mejoría en la fuerza y función, necesitaron menos prednisona y adiciones de fármacos de segunda línea, por ejemplo, azatioprina, y menos hospitalización por exacerbación. Se desconoce si la timectomía menos invasiva sería beneficiosa. Además, los pacientes con miastenia ocular, miastenia grave positiva para sinasa mioespecífica y seronegativa se excluyeron del estudio. La evidencia retrospectiva y anecdótica sugiere la probabilidad de que estos pacientes no se beneficien con la timectomía. La timectomía nunca debe realizarse como procedimiento de urgencia, solo cuando el paciente está bien preparado. Si es necesario, el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa o plasmaferesis puede usarse antes de la cirugía para maximizar la fuerza de los pacientes débiles. Inmunodepresión. La inmunosupresión con uno o más de los fármacos disponibles es efectiva en casi todos los pacientes con miastenia grave. En la selección de los fármacos y otros tratamientos inmunomoduladores, se debe contar con orientación de los beneficios y riesgos relativos en cada paciente, y de la urgencia del tratamiento. Es útil elaborar un plan terapéutico basado en objetivos a corto, mediano y largo plazos. Por ejemplo, si es esencial la mejoría inmediata por la intensidad de la debilidad o porque el paciente necesita reanudar sus actividades con la mayor prontitud posible, se administrará el concentrado de inmunoglobulina intravenosa o se emprenderá la plasmaferesis. Si se buscan resultados a mediano plazo, con glucocorticoides y ciclosporina o tacrolimus, por lo regular se obtiene mejoría clínica en término de 1 a 3 meses. Los efectos beneficiosos de la azatioprina y el micofenolato mofetilo por lo común comienzan después de varios meses, incluso a veces un año, pero los dos fármacos tienen ventajas para el tratamiento a largo plazo de personas con miastenia grave. Cada vez hay más datos de que el rituximab es efectivo en muchos pacientes con miastenia grave, sobre todo los que tienen anticuerpos contra sinasa mioespecífica. Corticoterapia. Con los glucocorticoides, utilizados en forma apropiada, se obtiene mejora de la debilidad miasténica en la mayor parte de los enfermos. Para disminuir los efectos secundarios habrá que administrar prednisona en una sola dosis y no en fracciones durante el día. En pacientes que solo tienen debilidad leve o moderada, la dosis inicial debe ser baja, 15 a 25 miligramos por día, para evitar el debilitamiento temprano que ocurre en cerca del 10 al 15% de los pacientes tratados con una dosis alta inicial. La dosis se aumenta poco a poco, según lo tolere la persona, por lo común 5 miligramos por día, a intervalos de 2 a 3 días, hasta obtener mejora clínica notable o llegar a una dosis de 50 a 60 miligramos por día. En personas con debilidad más grave y en aquellas que ya están en el hospital, es razonable comenzar con una dosis alta. Se mantiene la dosis que parece controlar los síntomas durante cerca de un mes, luego se reduce la dosis poco a poco, no más de 10 miligramos por mes hasta los 20 miligramos al día, luego en decrementos de 2,5 a 5 miligramos por mes, para identificar la dosis mínima efectiva. Es necesaria la vigilancia estrecha. Algunos pacientes pueden evolucionar del todo sin fármacos inmunodepresores. Los individuos que reciben glucocorticoides por tiempo prolongado deben vigilarse con gran cuidado para evitar los efectos secundarios, o combatirlos.
Los errores más comunes en la corticoterapia de los enfermos de miastenia incluyen 1. Persistencia insuficiente, la mejoría puede tardarse y ser gradual. 2. Disminuir la dosis en fecha demasiado temprana con mucha rapidez o en forma excesiva. Y 3. No prestar atención a la prevención y al tratamiento de los efectos secundarios. El tratamiento con glucocorticoides se revisa en el capítulo 379. Otros inmunodepresores. El micofenolato mofetilo, la azatioprina, la ciclosporina, el tacrolimus, el rituximab y a veces la ciclofosfamida, solo o en combinaciones, son eficaces en muchos pacientes. El micofenolato mofetilo se ha vuelto uno de los fármacos más utilizados en el tratamiento de la miastenia grave, por su eficacia y escasos efectos secundarios. Se recomienda una dosis de 1 a 1,5 gramos 2 veces al día. Su mecanismo de acción entraña la inhibición de la síntesis de purina por la vía de novo. Como los linfocitos solo tienen la vía de novo, pero carecen de la vía alternativa de salvamento presente para todas las demás células, el micofenolato inhibe la proliferación de linfocitos, pero no la de otras células. No destruye ni elimina los linfocitos autorreactivos preexistentes, y con ello la mejoría clínica a veces no se produce durante meses o un año, hasta que mueren de manera espontánea los linfocitos autorreactivos preexistentes. La ventaja del micofenolato incluye su ausencia relativa de efectos secundarios y la producción ocasional de síntomas del tubo digestivo, el desarrollo raro de leucopenia y riesgos muy bajos de cáncer o de leucoencefalopatía multifocal progresiva inherente en todos los tratamientos inmunodepresores. En 2 estudios publicados no se obtuvieron resultados positivos, pero muchos expertos atribuyen los resultados negativos a sesgos y deficiencias en los diseños de la investigación, y el micofenolato se utiliza ampliamente para el tratamiento a largo plazo de los enfermos miasténicos. Desde hace tiempo se usa la azatioprina para miastenia grave y un estudio clínico aleatorizado demostró que es efectiva para reducir la dosis de prednisona que se requiere para controlar los síntomas. Sin embargo, el efecto provechoso de la azatioprina puede tardar un año más en ser evidente. Incluso 10 a 15% de los pacientes no tolera la azatioprina a causa de razones idiosincrásicas, que consisten en síntomas similares a los de la gripe, como son fiebre y malestar general, supresión de médula ósea o alteraciones de la función hepática. Hay que administrar una dosis inicial de 50 miligramos por día durante aproximadamente 7 días para identificar los efectos secundarios mencionados. Si el paciente tolera dicha dosis, se aumenta de forma gradual hasta llegar a 2 a 3 miligramos por kilo de peso corporal total o hasta que el recuento leucocítico disminuya a 3000 a 4000 por microlitro. En individuos que reciben dicho fármaco nunca se utilizará alopurinol ya que los dos medicamentos comparten una vía común de degradación y el resultado puede ser la supresión intensa de médula ósea, por los efectos intensificados de la azatioprina. Los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y tacrolimus, parecen efectivos en la miastenia grave y se cree que actúan con más rapidez que la azatioprina o el micofenolato. Sin embargo, se acompañan de efectos colaterales graves más frecuentes, incluidos hipertensión y nefrotoxicidad. La dosis usual de la ciclosporina es de 4 a 5 miligramos por kilo al día y la dosis promedio del tacrolimus es de 0,07 a 0,1 miligramos por kilo al día, en 2 fracciones iguales. 12 horas después de la dosis correspondiente a la tarde se miden las concentraciones sanguíneas mínimas. Los límites terapéuticos de la concentración mínima de la ciclosporina son 150 a 200 nanogramos por litro y para el tacrolimus de 5 a 15 nanogramos por litro. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que se une con la molécula CD20 de los linfocitos B. Se ha usado mucho en el tratamiento de los linfomas de células B y también ha tenido éxito en el tratamiento de varias enfermedades autoinmunitarias, incluidas artritis reumatoide, pénfigo y algunas neuropatías relacionadas con inmunoglobulina M. Ahora existe abundante bibliografía sobre el beneficio de rituximab en la miastenia grave. Es muy efectivo en la miastenia grave positiva para anticuerpos contra sinasa mioespecífica, aunque algunos pacientes con miastenia grave con anticuerpos contra receptores de acetilcolina responden también.
Hay un extenso estudio patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Americano en proceso en la miastenia grave positiva para receptor de acetilcolina. La dosis usual es de 1 gramo intravenoso en 2 ocasiones separadas por 2 semanas. Es necesario repetir un curso en forma periódica. En algunos pacientes con cinasamio específica las infusiones se hacen cada 2 a 3 años. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal que se une con el complejo de ataque a la membrana y fue provechoso en un pequeño estudio piloto en pacientes con miastenia grave. En fecha reciente se publicaron los resultados de un estudio clínico fase 3 grande y fueron muy positivos, lo que condujo a la aprobación de la administración de drogas y alimentos. El fármaco se administra por vía intravenosa cada 2 semanas. Para el paciente ocasional con miastenia grave resistente al tratamiento, un ciclo con dosis alta de ciclofosfamida puede inducir un beneficio prolongado al reiniciar el sistema inmunitario. En dosis altas, la ciclofosfamida elimina los linfocitos maduros, pero no afecta a los precursores hematopoyéticos, células madre, ya que expresan la enzima aldehído deshidrogenasa, que hidroliza la ciclofosfamida. En la actualidad, este procedimiento se reserva para pacientes con resistencia y solo debe administrarse en una instalación familiarizada con esta estrategia. Casi siempre se necesita inmunoterapia de mantenimiento después del reinicio para mantener el efecto provechoso. Plasmaféresis y concentrado intravenoso de inmunoglobulina. La plasmaféresis se ha utilizado con fines terapéuticos en la miastenia grave. El plasma que contiene los anticuerpos patógenos es separado de forma mecánica de las células hemáticas, que son devueltas al paciente. Por lo común, se practica un ciclo de 5 cambios, 3 a 4 litros por cambio, en un lapso de 10 a 14 días. El método logra una disminución en la concentración de anticuerpos contra receptor de acetilcolina a corto plazo, con mejora clínica en muchos sujetos. Es útil como un recurso temporal en individuos afectados gravemente o para mejorar el estado del enfermo antes de operarlo, como el caso de la timectomía. Las indicaciones para usar inmunoglobulina intravenosa son iguales a las que se siguen con la plasmaféresis. Inducir mejora rápida para que el paciente supere un periodo difícil de debilidad miasténica o como preparación para la cirugía. El tratamiento en cuestión tiene entre sus ventajas, que no necesita equipo especial ni accesos venosos de grueso calibre. La dosis usual es de 2 gramos por kilo, que se administran de forma típica en un lapso mayor a 2 a 5 días. Casi 70% de los pacientes mejora durante el tratamiento o en término de una semana, y persiste durante semanas o meses. Se desconoce el mecanismo de acción del concentrado de inmunoglobulina intravenosa. El tratamiento no tiene efecto constante en la cantidad mensurable de anticuerpos circulante contra el receptor acetilcolínico. Las reacciones adversas, en términos generales, no son graves, pero incluyen cefalea, sobrecarga de líquidos y en raras ocasiones meningitis aséptica o insuficiencia renal. La inmunoglobulina intravenosa y la plasmaféresis pueden utilizarse, combinadas con otro tratamiento inmunosupresor como régimen de mantenimiento en la miastenia grave difícil de controlar. Tratamiento de la crisis miasténica. La crisis miasténica se define como la exacerbación de la debilidad que basta para poner en peligro la vida. Por lo común comprende insuficiencia respiratoria causada por debilidad del diafragma y los músculos intercostales. El tratamiento se realiza en unidades de cuidados intensivos que cuenten con personal experto en la asistencia de estos casos de miastenia grave. Se excluye mejor la posibilidad de que el deterioro pueda provenir del exceso del fármaco anticolinesterásico, crisis colinérgica, al interrumpir temporalmente el consumo de los anticolinesterásicos. La causa más frecuente de la crisis es la infección intercurrente. Debe ser tratada de manera inmediata porque se supone que disminuye las defensas mecánicas e inmunológicas del paciente. El sujeto miasténico con fiebre e infección incipiente debe ser tratado de la misma manera que se hace con otros pacientes inmunodeficientes. Elementos esenciales del programa terapéutico son la antibiótico-terapia oportuna y eficaz, el soporte respiratorio y la fisioterapia pulmonar. Como ya se expuso, la plasmaféresis y la administración del concentrado inmunoglobulina intravenosa suelen ser útiles para acelerar la recuperación. Fármacos que deben evitarse en pacientes miasténicos. Muchos fármacos pueden exacerbar la debilidad en personas con miastenia grave, cuadro 440, 4.
Por regla general, será mejor no utilizar los fármacos de dicho cuadro en la medida de lo posible. Valoración del paciente. Para valorar la eficacia del tratamiento e identificar los efectos secundarios farmacoinducidos, es importante valorar el estado clínico del individuo de manera sistemática en la primera vez y con estudios a intervalos repetidos. Es importante vigilar la espirometría con determinación de capacidad vital forzada y presiones medias inspiratoria y expiratoria. Pronóstico. Cerca del 20% de los pacientes con miastenia grave puede reducir hasta abandonar toda inmunoterapia y alcanzar la remisión sostenida. No parece que haya una correlación entre la enfermedad máxima y la probabilidad de remisión. La timectomía puede aumentar la probabilidad de alcanzar la remisión en la miastenia grave con antirreceptor de acetilcolina, pero el estudio aleatorizado grande fue demasiado corto para examinar este criterio de valoración. En su lugar, los resultados revelaron solo que la timectomía era eficaz y que permitió reducir el uso de glucocorticoides y fármacos de segunda línea. La mortalidad por miastenia grave disminuyó mucho durante el siglo XX, cambió de una enfermedad grave con mortalidad cercana al 70% hace un siglo, a una cifra de 2 a 30% para la década de 1950, con cálculos actuales de 1 a 2%. Por lo general, los pacientes con anticinasa mioespecífica no tienen crisis miasténicas, pero suelen ser más difíciles de tratar que aquellos con miastenia grave antirreceptor de acetilcolina. Sin embargo, como se indicó antes, las series recientes sugieren que rituximab es efectivo en este subgrupo. El síndrome miasténico de Lambert-Eaton no paraneoplásico casi siempre responde a la inmunoterapia y al tratamiento sintomático con piridostigmina y 3,4-diaminopiridina. En los adultos de edad avanzada, el síndrome miasténico de Lambert-Eaton suele ser de origen paraneoplásico y está indicada la detección de un tumor subyacente. Estudios recientes sugieren que la supervivencia en pacientes con síndrome miasténico de Lambert-Eaton ha mejorado, por razones desconocidas y probablemente no por el diagnóstico y tratamiento más tempranos del tumor. Hay una amplia variabilidad en la edad de inicio, gravedad y pronóstico de los múltiples tipos de síndrome miasténico congénito. Problemas globales. La incidencia de la miastenia grave y de sus subtipos varía en distintas poblaciones. Por ejemplo, ocurre en cerca de 2 a 10 por millón individuos en Estados Unidos y los Países Bajos, y hasta en 20 por millón en España. Los cálculos de prevalencia en distintas partes del mundo varían mucho, desde 2 a 200 por millón. La edad de inicio también tiene diferencias geográficas y étnicas. La miastenia grave de inicio juvenil es infrecuente en poblaciones occidentales, pero quizá represente más de la mitad de los casos entre los asiáticos. La miastenia grave sin asa mioespecífica parece más frecuente en la zona del Mediterráneo que en el norte de Europa y también es más frecuente en las regiones septentrionales de Asia Oriental que en las meridionales.